Esta conferencia comenzará a grabarse. Bueno, pues comenzamos. Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar. Yo soy Gemma Fernández y formo parte del staff técnico de la Oficina de Transformación Digital del Colegio de Ingenieros Industriales de Asturias. En primer lugar, quiero agradeceros a todos los que os habéis conectado por haber hecho un hueco en vuestra agenda para compartir con nosotros esta jornada en la que vamos a hablar de cómo conectar, transformar y visualizar datos con Power BI. Antes de nada, quiero comentaros qué es la Oficina de Transformación Digital Acelerapyme del COIAS. Entonces, os cuento que el Ministerio de Economía y Transformación Digital, a través de la entidad pública Red.es, adjudicó hace casi 2 años al COIAS el programa de la Oficina de Transformación Digital Acelerapyme. Nuestra función durante este tiempo es ir acompañando a las pymes y los autónomos asturianos para ayudarles en el proceso de transformación digital de sus negocios. Para ello llevamos a cabo una serie de líneas de actuación que, bueno, veis ahí en la diapo y os detallo un poquito. Hacemos jornadas divulgativas en transformación digital, servicio de asesoramiento individual en nuestra oficina y también a través de soporte digital, sesiones de fomento del emprendimiento digital, visitas a empresas y habilitadores tecnológicos, videopíldoras tecnológicas y una vez al año hacemos un foro de transformación digital que se realiza como un punto de encuentro entre empresas demandantes de tecnología y habilitadores digitales. ¿Quién se puede beneficiar de las acciones de nuestra oficina? Pues cualquier pyme y autónomo, independientemente del sector al que pertenezca. Y bueno, informaros de que todas estas acciones son gratuitas y de acceso libre y podéis informaros y participar en todas ellas a través de nuestra web www.tdeasturias.es. Importante señalar que todas estas actuaciones llevadas a cabo por nuestra Oficina de Transformación Digital Acelerapyme están cofinanciadas con fondos FEDER de la Unión Europea y por el propio Colegio de Ingenieros Industriales. Las formas que tenéis de contactar con nosotros, pues bueno, en la sede del COIAS estamos en la calle Asturias número 11 de Oviedo, en nuestra página web y en todas las redes sociales. Estamos en casi todas como @coias y luego, bueno, por correo electrónico en el email otd@coias.es. Bueno, ahora voy a presentaros a la protagonista de la jornada, que en el día de hoy nos acompaña Ana María Bisbe York, a quien quiero agradecer su predisposición y la colaboración en la organización de este webinar. Y bueno, ahí veis un poquito los datos que os apunto de las pinceladas del currículum de Ana, ¿vale? Ana es consultora y formadora en Business Intelligence, analista de datos y MS Partner en Power BI. Es creadora de contenidos en español sobre Power BI para LinkedIn Learning, autora del libro Curso Power BI de la colección Manuales Imprescindibles de Anaya Multimedia. Tiene más de 30 años de experiencia en software y tratamiento de datos con especialización en tecnologías Microsoft y más de 15 años de experiencia como formadora en análisis y tratamiento de datos, creación de modelos relacionales multidimensionales y tabulares. Ha sido ponente en eventos técnicos a nivel internacional. Este último año, por ejemplo, ha participado en eventos virtuales de primer nivel como el Power BI Fest y en las ediciones del Power BI Day y es co-líder en la comunidad Power Platform Madrid, que es una de las 23 comunidades Power Platform España en las que colabora. En el webinar de hoy, Conecta, Transforma y Visualiza Datos con Power BI, vamos a descubrir la herramienta Power BI. Uy, perdonad. Vale, vamos a descubrir cómo Power BI es una importante herramienta creada para ayudar a obtener datos externos, limpiarlos y transformarlos para diseñar y configurar de manera eficiente modelos de datos, informes y cuadros de mando en un entorno en el que las empresas e instituciones de todo tipo requieren de un acertado tratamiento y una precisa visualización de los datos para tomar decisiones. A modo de resumen, ahí tenéis los principales puntos que vamos a tratar durante la jornada. Presentación de la propia herramienta Power BI, conexión a datos externos, explorar los datos importados, realizar tareas y transformación de datos, crear un modelo de datos y crear un informe con capacidades analíticas. Aspectos organizativos del webinar, que hay alguien por ahí que estaba con el micro. Si podéis, por favor, os rogamos que tanto las cámaras como los micrófonos los tengáis deshabilitados para mejorar la calidad del audio y que no haya interferencias. Veo que hay alguien por ahí también hablando. Y nada, al final de la ponencia abrimos un turno de preguntas donde podéis trasladar a Ana María todas aquellas dudas que os vayan surgiendo, pero también podéis participar a través del chat que tenéis a la derecha de vuestra pantalla a lo largo de la ponencia, ¿vale? Ana María comentaba que, bueno, que podría ir contestando las preguntas a medida que las vayáis formulando sin ningún tipo de problema, ¿de acuerdo? Y nada más. Por mi parte ya cedo el protagonismo a Ana para que dé comienzo a su ponencia. Muchas gracias a todos y nos vemos al final.
Pues muy bien, vamos a ir compartiendo. Espera, eso es, dejo Sí, de compartir mi pantalla esperaré y y ya estamos. Ya estamos. Se debe estar viendo sí, el Power BI. perfecto. Bueno, pues muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bienvenidos, bienvenidas. Estoy encantada de estar aquí. Tengo un poquito de tos, pero bueno, vamos a seguir y dejar que la tos ahí nos acompañe de forma cariñosa todo el camino. Es un gusto, es un placer. Vamos a hablar sobre precisamente sobre esta herramienta Power BI y vamos a enfocarla durante este tiempo que tenemos. Tengo una duda de funcionamiento. ¿Es hora y media de sesión? ¿Hora y media incluye las preguntas? ¿Qué preferís? Yo estoy a vuestra disposición. Noemi, ¿me podéis decir, Gema, Noemi? Sí, ¿Qué preferís? ¿Hora y media de sesión y luego las preguntas? ¿O en ese tiempo se incluye eso, la... eso como tú veas, al ritmo que Ah, tú marques, Ana, como tú vale, veas. Si ves que durante la sesión te van haciendo preguntas y te parece que es el momento para contestarlas, si no, esperamos al final para que no te paren, como, eso ya como tú veas. Marca el ritmo tú vale, a medida que vayas hablando, como fenomenal, consideres. fenomenal. Para las personas que están asistiendo, no dudes, pregunta, lo que sea, para ver si podemos dejarte la mayor cantidad de recursos y la mayor cantidad de indicaciones sobre esta sesión. Bueno, Estupendo. pues yo voy a utilizar, como ves, estoy utilizando la propia herramienta Power BI para hacer la presentación, porque Power BI es una herramienta muy buena, ahora vamos a hablar de ella, pero tiene un sistema de marcadores que te permite crear una vista como si fuese un PowerPoint. Esto es interesante porque, ves, yo ahora sigo aquí y ya estoy en la siguiente página. No voy a hacer la presentación porque, bueno, Gemma ha tenido la gentileza de hacerlo. Aquí lo tienes, el premio MVP, el libro de Anaya, el Learning. Y lo que sí te comento es sobre este premio, el Global Awards, que he recibido el año pasado y me enorgullece mucho porque esta es una iniciativa dedicada a dar visibilidad al talento femenino. Y eso es uno de los propósitos de cualquier labor, presentación, tutoría, mentoring que hago. Es decir, es sumamente importante poner en valor el talento de la mujer y bueno, pues este premio que lo he ganado a nivel España, para mí es un orgullo, sobre todo porque está dedicado a eso. Es una iniciativa muy bonita. Bueno, como ya veis en Power Platform Madrid, y ya está. Estoy aquí encantada. Ahí dejo mis redes y podéis verlo. Bueno, pues a lo que vamos. Vamos allá. Power BI es una herramienta de BI, lo lleva en el nombre, es una herramienta de Business Intelligence, de análisis empresarial de los datos. El objetivo es integrar y transformar los datos que nos llegan desde cualquier lugar, realizar el modelado, los informes, los cuadros de mando, trabaja con opciones integradas de Machine Learning e inteligencia artificial y además Power BI gestiona tareas de colaboración. Entonces, vamos a repasar, digamos, este recorrido y vamos a ver la analítica, cosillas que podemos hacer con Power BI. Espero que os guste. ¿Qué ocurre? ¿Por qué venimos a este tipo de sesiones? Porque en el mundo de hoy tenemos gran cantidad de volúmenes de datos. Los datos nos rodean por todos los lugares, hay que tratarlos, hay que buscar un patrón, hay que buscar la anomalía, hay que identificar la utilidad de ese dato que tenemos. En medio de esto surge Power BI como una respuesta de Microsoft a esa necesidad. Ha llevado el proceso de BI que antes solo se hacía en departamentos técnicos, la gente de sistemas, de IT, yo misma que soy técnico en BI, pues vivía en esos entornos únicamente, pues lo ha llevado
al mundo del usuario funcional, del usuario de negocio, de los controllers, personas que hacen contabilidad, finanzas, economía, gestión, ventas, y entonces ha democratizado el proceso. Y entonces ahí tenemos que Power BI te da la capacidad de manejar los datos y descubrir esos detalles analíticos. Como modelo puede ser sencillo y rápido, vamos a ver, se conecta a un Excel y de ahí ya sacamos información, pero también te puedes servir de Power BI como una herramienta robusta para tu control a nivel de empresa, para gestionar millones y millones y millones de registros. Entonces, es fácil, pero también es potente. Utilízalo en la medida de tus necesidades. Entonces, la necesidad de manejar la información, el aumento de ofertas de trabajo para los analistas de datos. Hay mucha necesidad. Y entonces, lógicamente, se demanda más este perfil. Por eso hay que formarse en Power BI. Estamos aquí hoy dando este webinar, pero hay muchos recursos, hay muchas acciones que puedes cometer. Contacta, comparte, pregunta a la comunidad. Antes lo decía Gemma, hay 24, ya son 24 comunidades Power Platform en España. Hacemos eventos por toda la geografía española, hacemos eventos virtuales. Tenemos un gran evento la semana que viene de 3 días dedicados a Power BI. Estamos súper activos, la comunidad es maravillosa, así que si estás interesado en aprender, piensa que podemos ayudarte seguramente. Contacta, pide ayuda, pide información y aquí estaremos. Entonces, ¿qué nos ocurre con Power BI? Es una herramienta que nace en julio de 2015. Pero claro, lleva todo un antecedente, lleva toda una historia, un conocimiento de Microsoft en temas de BI. Y entonces aquí teníamos lo que hacíamos antes los técnicos con SQL Server, es decir, Integration, Analysis, Reporting. ¿A qué voy? A que cuando veas Power BI y veas que es sencillo arrastrar y soltar, piensa que por detrás hay una tecnología firme, estable, segura, basada en una experiencia del manejo de datos, basada en experiencia en proyectos, en proyectos de inteligencia empresarial. Así que fíjate porque es algo seguro. Después del SQL se introdujeron algunos de los servicios en Excel. Ahí surgió Power Pivot, Power Query, Power View, Power Bank. Y todo esto derivó en el Power BI ese que nació en 2015. Es una colección de servicios, de software, aplicaciones y conectores que trabajan juntos para convertir orígenes de datos que son diferentes y no relacionados. Tú mezclas lo que tienes en un TXT con un Excel, con una base de datos, con una nube, sea de quien sea. Ahora te muestro los conectores que están integrados. Todos esos orígenes de datos que son diferentes y no están relacionados, los convierte en un modelo coherente dirigido a la visualización y al descubrimiento de detalles analíticos. Aquí la creación del modelo es fundamental. Es ahí donde tienes que, digamos, dirigir tus esfuerzos para entender qué tipo de modelo es el que se pide en Power BI y cómo yo puedo hacer para crearlo de la forma más eficiente y que me quede mejor después el informe. Puede ser sencillo y rápido, te lo comentaba, información de hojas de Excel, bases de datos locales, TXT, algo sencillito, un copiar y pegarse, ¿vale? Pero también robusto y de grado empresarial. ¿No estáis viendo la presentación? Estoy compartiendo la presentación con el propio Power BI. Sí, se ve, se ve. ¿Se ve? Vale, gracias. Vale, perfecto. Y entonces puede llegar a ser el motor de toma de decisiones. En España hay muchas empresas, cada vez más, que están utilizando Power BI. Hay una gran adopción, de hecho es uno de los países donde mejor está funcionando en entorno europeo, y grandes cuentas de aquí, grandes tecnológicas, bancos, aseguradoras, están asumiendo Power BI. Y eso para nosotros
para mí como partner y para Microsoft y el resto de la comunidad, es algo muy interesante. Y lógicamente está en las pymes, está en los autónomos. Yo gestiono mis datos con Power BI, que no lo he dicho, soy freelance, trabajo como autónomo. Así que mira, esto es Power BI también. Este es el ecosistema. Piensa que yo te comentaba que era una herramienta robusta. Vive dentro de este entorno. Hay muchos aspectos de la vida de Power BI que son, digamos que son como sus vecinos o sus parientes, ¿no? Que no vive aislado, no es una herramienta que va sola ahí y dispersa por el mundo. Este ecosistema lo puedes encontrar en unos diagramas que prepara una mujer que se llama Melissa Coates, que ella es buenísima concretando este tipo de cosas. Power BI existe dentro del contexto de la Power Platform, existe dentro de las nubes, de la nube de Azure de Microsoft, es decir, la puedes encontrar relacionada con todo esto. El diagrama no es para asustarnos, solo para que veamos que efectivamente se nutre de información, devuelve información, se conecta, se habla con el resto de herramientas. ¿Y por qué sería bueno aprender? Bueno, yo te comentaba, forma parte de la Power Platform, ahí por si no lo sabes, déjame abrir aquí Power Platform. A ver, te abro aquí Power Platform de Microsoft y te lo muestro. Mira, aquí en la Power Platform de Microsoft tienes Power BI, que es esta herramienta que vamos a estar viendo hoy. Tienes Power Apps, que es para crear aplicaciones desarrollando poco código. Power Page para crear páginas web también. Es un código más amigable, es lo que se llama low code, para tratar de que llegue más a la persona que no sea de programación pura y dura, ¿no? Power Automate, muy interesante para crear esos flujos de procesos. ¿Qué hago con la información antes que llegue a Power BI? ¿Y qué hago cuando ya lo tengo listo? ¿Para dónde lo envío? ¿Cómo se producen estas cosas? Y aquí tienes Power Automate. Y luego esta que es el Power Virtual Agents, que es muy interesante también, que es una fase de la Power Platform que se dedica a crear estos chats, estos asistentes virtuales para trabajar. Entonces, es una herramienta muy potente que te permite convertir las ideas en acción, te permite hacer análisis en tiempo real. Claro, tienes tú que tener la estructura, tienes que tener, por ejemplo, la nube de Azure con el Stream Analytics integrado, depende un poco de eso. Hay seguridad en Power BI, lo tienes integrado en cada esfera de las acciones de Power BI. Puedes hacer tu analítica de autoservicio y lo puedes integrar con Excel. Sobre las licencias, fíjate, Power BI vas a encontrarte que vive en 3 entornos. Un entorno que es el que vamos a ver en el webinar, que es el Power BI Desktop. Esto es gratis y así se mantiene desde el principio y hasta hoy se va a seguir manteniendo así. La herramienta de escritorio es gratuita. Te la puedes descargar desde esta página que te voy a mostrar ahora, desde powerbi.microsoft.com. La puedes descargar, ves productos, Power BI Desktop. La puedes descargar desde aquí y puedes definir si quieres el instalador en español y todo lo demás. ¿Vale? Entonces, tú te descargas la herramienta. ¿Qué ocurre? Que ella se actualiza mes tras mes. Si tú te la has descargado por aquí, perfecto, fabuloso. Pero cuando salga la nueva versión, lo único que va a ocurrir es que vas a recibir un mensaje. Oye, hay una nueva, actualiza, pero va a seguir siendo gratuita. ¿No? Gracias por la ayuda. Vale, entonces, esto sería el desktop. ¿Qué puedes hacer con el desktop? Pues fíjate, todo esto. Puedes conectarte, puedes transformar los datos, puedes limpiar, puedes obtener los detalles analíticos,
puedes hacer lo que quieras. ¿Qué ocurre? Que la licencia gratuita, es más, tienes dos opciones. O no activarte la cuenta, ninguna cuenta, y puedes trabajar con el desktop, o puedes tener una cuenta gratuita para lo cual solo necesitas dar una dirección de correo electrónico de tu estudio, tu trabajo, algo así. Entonces, con esas puedes hacer todo, pero lo puedes hacer para ti, en un modo de trabajo individual. ¿Qué ocurre? Que cuando pasas al servicio de Power BI, puedes continuar trabajando de forma gratis. ¿Qué es el servicio de Power BI? Pues es un espacio en la nube de Azure que se te reserva para ti. Y en ese espacio tú vas a tener tus informes, tus cuadros de mandos, tu analítica, todo lo que tú quieras, pero solo para ti, con un área de trabajo personal. ¿Qué ocurre? Que cuando estamos hablando de inteligencia empresarial, lógicamente queremos colaborar. Queremos que sea yo quien suba el informe y que lo vea Gemma, o que conversemos a través de comentarios, o que yo pueda compartir una publicación con el resto de mi equipo. Para ello, entonces hay opciones de la licencia Pro, que es válida, es útil hasta 500 usuarios. Esta licencia que nos permite en desarrollo de informes lo mismo que la otra, pero ten en cuenta que podemos colaborar, nos vemos. ¿Por qué? Porque ya no trabajamos en un área de trabajo personal, sino en un área de trabajo colaborativa. Esta licencia cuesta 10 euros mensuales para cada persona que trabaja que va a colaborar. Es decir, tanto el que crea el informe como el que lo consume. Ese sería el costo. Esto tienes tu cuenta de Office 365 de Microsoft Office y encima de esa cuenta, pues te pagas la licencia Pro de Power BI y ya puedes colaborar. Hay otra opción que es, imagínate, una gran cuenta donde hay muchísimos usuarios y hay mucha gente que va a necesitar acceder y colaborar. Bueno, pues en ese caso hay dos variantes. Una es premium por capacidad. Es decir, se te reserva ya tu organización un espacio en la nube de Power BI para que tú puedas trabajar tus datos allí. Y entonces haces un balance de carga donde alguna gente serán pro y otros serán gratis. Eso lo ves con tu contacto, digamos, con tu suministrador de Microsoft. Y luego tienes Premium por usuario, que es algo muy interesante y sirve para que una persona como yo, que soy freelance, que soy yo, no hay equipo por detrás y mucho menos una gran cuenta, puedo, gracias a esta licencia que cuesta 20 euros por encima de los 10 que costaba la Pro, al mes también puedo tener acceso a las funcionalidades de Premium, que lógicamente, además de darte la colaboración, te da también opciones avanzadas de manejo y administración de tus datos. Pero bueno, pues lo de las licencias es interesante. Y luego tenemos la licencia del Power BI Report Server, que este es una forma de tratar los datos si no puedes subir al servicio de Power BI. El servicio de Power BI es una nube, habrá quien pueda acceder, habrá quien no, y entonces hay organismos, hay ministerios que no pueden irse a la nube. Entonces tienen esta variante de trabajar en on-premises, que se llama, es decir, lo que no es en la nube, que es aquí en local, digamos, pero a través del Report Server. ¿Vale? Entonces, este sería el tipo de la licencia. Si tú vas a empezar con Power BI, puedes empezar a cero, absolutamente a cero, y, perdón, y puedes realizar el ciclo de vida de Power BI de la que vas aprendiendo. ¿Qué tienes? Lo que te comentaba, el desktop, que es la herramienta, de hecho es esta que yo estoy usando ahora. Esto es Power BI Desktop, lo que estoy usando para la presentación. Luego tienes el servicio de Power BI en la nube. Fíjate que, a ver, espera un segundito. Mira, si yo entro aquí, inicio mi sesión, esto que se ve ahora
es lo que yo tengo en la cuenta con la que me estoy conectando. En la cuenta a la que me estoy conectando es lo que tengo en el servicio en la nube de Power BI. ¿Vale? Esto sería, no lo vamos a ver en la sesión, pero fíjate que esto. Y luego tienes entonces el dispositivo móvil. ¿Por qué? Porque hay una aplicación móvil para Power BI que también es gratuita y por tanto puedes hacer el ciclo completo de pasar del desktop a la nube y de la nube al móvil. Muchos directivos tienen el resumen de la gestión en su dispositivo móvil y van analizando los datos todos los días. Es un gran flujo de trabajo, es muy interesante. Depende del rol de cada persona, pasará por el desktop, irá directo a la nube, irá directo a la aplicación móvil, depende de lo que tengas que hacer y que te toque. Así que bueno, voy a dejar las conclusiones para analizar un poquito el Power BI. Y voy a hacerlo desde el inicio. Fíjate, voy a abrir un Power BI Desktop nuevo. Esta es la aplicación que te digo que es gratuita, que te puedes descargar mes tras mes. Todos los meses hay una variante nueva, menos el mes de enero, para que haya Navidad en paz y tranquilidad. Bueno, pues mira, esta es una ventana inicial donde te van a aparecer los últimos ejemplos que hayas abierto. Tienes información aquí, tutoriales, lo que sea. Esta la puedes cerrar si quieres. Y ahora te muestro qué es Power BI. Este es el Power BI Desktop. Fíjate que no lo he guardado todavía. El sistema es un sistema de pestañas. Insisto, todo esto es gratis. Un sistema de pestañas donde tú puedes elegir las opciones, ya sea de un menú, ya sea de un botón específico. Bueno, tienes aquí cantidad de cosas que, como en el Excel, se van activando o desactivando en dependencia de la función. Tienes 3 vistas del lado acá, la vista informe, la vista datos y la vista modelo. Ahora te lo enseño con uno que tenga chicha. ¿Ves? Puedes elegir importar datos desde Excel, desde SQL, bueno, aquí hay más. Y luego tienes un trío de paneles aquí, el panel de filtros, visualizaciones y campos, que en dependencia de lo que tú vayas eligiendo, así se van activando unas propiedades u otras. Es clic, clic, clic. Es una herramienta que está muy cómoda en el sentido de que tienes muchas opciones, tienes aquí infinidad de elementos que puedes ir rescatando. Entonces, ¿cuál es el enfoque? Lo primero que necesitas es conectarte. Power BI no se alimenta de sí mismo, se nutre de una información que tienes en algún sitio y esa información te llega y tú con esa información entonces preparas tu informe. ¿De dónde viene? Pues lo que yo te comentaba antes, son muchos conectores integrados. Fíjate ahora cuántos tenemos. Mira, pueden ser archivos, por ejemplo, CSV, XML, JSON. Puedes conectarte a una carpeta para traerte un grupo de archivos y combinar la información que está dentro de esos archivos. Imagínate que a ti todos los días te van dejando ahí y entonces hoy, que es día 9, ¿no? 9, 10, no sé, 10. Hoy es 10, bueno, pues mañana vas a tener la información del día 11, pasado del día 12 y como te has conectado a la carpeta, te va a ser fácil trabajar la información actualizada. Y entonces tienes bases de datos, empiezan con las de Microsoft, pero fíjate que aquí hay bases de datos de otros fabricantes con las que se conecta y se consumen los datos de maravilla. Tienes la estructura de la Power Platform con una serie de componentes, porque, bueno, pues estamos en familia y entonces te puedes conectar con ellos. Infinidad de conectores con Azure, otros servicios en línea que pueden ser SharePoint, Dynamics y luego más y más y más. Es decir, todos estos son conectores integrados que tú puedes utilizar. ¿Vale? Entonces vamos a conectarnos a un archivo de Excel, por ejemplo, un libro de Excel, para que veas cuál sería el paso. ¿Ves? Yo tengo una carpeta que es datos, donde tengo la información que voy a utilizar como punto de partida. Mira,
por ejemplo, si fuese un Excel, perdón, lo abro. Power BI del Excel entiende las hojas, las tablas y también los rangos que tú tengas definido en el Excel. Esas son cosas de las personas que trabajan con Excel. Mira, voy a abrirte el archivo para que lo veas. Para que veas cómo en Power BI. Sí. Mira. Fíjate. Mira lo que tengo aquí. Mira, aquí tengo, ¿ves? 3 hojas de Excel. Pues 3 hojas, ¿ves aquí? Mira, ¿ves? Aquí tengo, no, esta no, estas 3. Estas 3 serían estas 3 hojas de Excel. A su vez, en esta hoja que se llama tabla, hay 2 tablas. ¿Ves? Las ves aquí, una tabla por aquí, una tabla por allá. Bueno, pues en ese caso tienes la tabla moneda y la tabla ventas. ¿Sí ves? Y además tienes una hoja que se llama rango venta. Fíjate que los dibujitos son distintos. ¿Por qué? Porque Excel es un contenedor de elementos y Power BI es capaz de distinguir todo lo que tiene Excel allí. Y además, fíjate un segundito, mira, esto es una tabla, ¿ves? Que pone diseño de tabla. Esto es un rango, que es una lista de datos, la pintes como la pintes, pero no te ha generado una tabla. Sin embargo, el rango con nombre es cuando tú segmentas una parte de tus datos de Excel y desde fórmulas tú le has asignado un nombre y entonces aquí tenemos un nombre que es rango ventas, que va desde la celda tal a la tal. Eso es cosa de Excel, pero que Power BI lo consume muy bien. Es decir, si tú te conectas a Excel, vas a poder identificar aquí en el navegador la estructura que tú tienes. Si es una hoja y solo tiene una tabla, pues vas a tener un objeto que es la hoja, un objeto que es la tabla, aunque contengan lo mismo. Y entonces así es como puedes ver esto. Entonces, por ejemplo, si tú quieres la información que tienes en la tabla venta, la eliges y le das, aquí tienes 3 botones, cargar o transformar. Cargar significa que me fío de eso que tengo en el Excel y perfectamente me lo llevo ya a que se consuma en el informe. Otra opción es transformar. En este caso voy a entrar a una ventana que te voy a enseñar ahora que se llama Power Query para crear la consulta sobre estos datos. ¿Ves? Fíjate que son 2 ventanas distintas. Tú si tienes 2 monitores lo puedes mover. 2 ventanas. Una que es la que usamos para los gráficos. ¿Ves esto de aquí? Son los gráficos, es la salida. Y otra, la que usamos para la manipulación de los datos. Esta ventana es una maravilla. Es un regalo porque aquí tú puedes hacer esas mismas transformaciones que siempre has hecho a través ya sea de consultas SQL o a través del lenguaje de fórmulas que tienes en Excel, pues aquí las puedes hacer a base de clic derecho, mira cómo tienes opciones. Y la ventaja que tienes además es que te va generando pasos para que puedas ir viendo el estado de los datos en cada caso. Ahora te enseño uno que tenga más, que tiene más elaboración para que lo distingas bien. Pero fíjate que puedes igual, dispones de unas pestañas con mucha información y tú puedes obtener cualquier opción de menú y hacer la acción que más se ajuste, digamos, con tu dato. Esto es un tipo de datos numéricos. Pone 1, 2, 3, pues aquí tenemos las acciones de los números. Fíjate que las acciones de la fecha están deshabilitadas. Si tocas la columna que es de fecha, pues se activan todas las acciones que tienes para la fecha. Aquí te evitas tener que escribir tú la fórmula y además, sobre todo, algo que insisto, es decir, tienes la capacidad de ver el estado del dato antes del cambio y el estado después.
Tiene muchas ventajas. Si ya tienes un proceso hecho para este archivo, ¿ves? Aquí lo tienes, para este archivo, y tienes otro que es exactamente igual, se vale copiar y pegar. Esto incluso tú puedes copiar esta consulta, que así es como se llaman. Tú puedes copiar esta consulta y la pegas en otro libro nuevo, y ya viene con los pasos y todo lo demás. Es una maravilla. El Power Query es una maravilla. Cuando tú terminas de hacer toda la limpieza, todo el procesado, que ahora te enseño con uno que está hecho, lo que haces es que cierras y aplicas los cambios de forma tal que estos datos que tienes aquí se vean reflejados en tu modelo de datos. ¿Vale? ¿Ves cómo es el proceso? Es decir, tú te conectas a un dato externo, que te conectas a un catálogo, un TXT, hay alguien que tiene el audio abierto y está conversando. Entonces, vamos a ver si lo distingo. Un segundo. No, ya está todo. Vale. Vale, perfecto, gracias. Pues tú te conectas a ese dato externo, venga de donde venga. Acuérdate de todos los conectores que te enseñé. Tú te conectas a esos, los procesas, los limpias, los preparas y con eso, entonces, creas tu modelo de datos. ¿Vale? Ahora sí, puedes ver en la ficha de aquí de datos, puedes ver el contenido y puedes ver lo que es el modelo, pues claro, como hemos traído solo una tabla, tiene poca historia. Una vez te has traído los datos, pues aquí ahora ya puedes, por ejemplo, mostrar en una tabla los territorios y las cantidades vendidas por territorios. ¿Que no quiero sumar los territorios? Pues no los sumo y aquí ya voy a tener para cada territorio las cantidades vendidas. Es decir, esto lo puedes ver en una tabla, lo puedes ver en cualquiera de los gráficos que tienes aquí. Puedes jugar con estos elementos, ponerlo en una matriz, en fin, trabajar con las propiedades del objeto. Te conectas, limpias, procesas, preparas, manipulas, creas el modelo y a partir del modelo la visualización. Bueno, voy a cerrar aquí, no lo guardo y vamos a ver este ejemplo que ya tengo preparado para que lo veas un poco mejor. Mira, esto es un informe creado con Power BI. Para llegar a este punto, lo primero fue conectar a datos externos. ¿Cómo yo puedo ver cuáles son las conexiones? Pues entrando a las consultas. ¿Ves? En la parte de transformar los datos, que fue lo que te mostré antes del Power Query. Pues entramos aquí. Uy, he perdido un segundo el chat. Vale, aquí, vale. Pues mira que ahora ya hay un poquito más de elementos. Se ve todo muy chiquitico, pero hay un truco. Control, Shift y el signo más. Control, Shift y el signo más te acerca el tamaño, te hace el zoom y entonces lo ves un poquito mejor. Mira, esta consulta de clientes tiene su origen en un fichero Excel, que es este que está aquí. Ventas y clientes, ¿ves? Este es el origen del Excel. Navegas hacia una hoja que se llama clientes y luego sube la primera fila como encabezado. Fíjate que ahora tienes una estructura que se parece a una tabla, pero fíjate que aquí pone ABC123, es decir, el tipo de datos no está definido. Algo muy importante en Power BI para que funcione bien tu modelo y para que el análisis sea coherente es que definas el tipo de datos. Ten en cuenta una cosa. Aquí el objeto es la columna. Es decir, nosotros hablamos que trabajamos con tablas, las tablas son entidades y las columnas son atributos. Esta columna es el atributo ID cliente, que es la clave por la que tú identificas al cliente. Imagínate que fuera el DNI, ¿vale? Ahí lo tienes. El nombre del cliente, el apellido, la fecha de nacimiento,
Y entonces, muy importante definir el tipo de dato. Aquí lo ves, esto es entero, este numerito te indica que es entero, la ABC te indica que es tipo texto, esto que es nacimiento. Que puede que Power BI se equivoque y no te ajuste bien el tipo, pues tú solo puedes cambiar. Esto que parece una etiqueta en realidad es un botón y que te permite cambiarlo. Mira, muy interesante, cuando tú conectes a tu origen de datos, a un aspecto súper interesante y que te aporta Power Query es que te permite descubrir qué es lo que contienen tus columnas. Esta rayita que puedes ver verde o azul, depende de la capacidad visual que tenga cada uno, esta rayita yo la veo verde, lo que me está diciendo es que no tengo valores nulos, no hay espacios, no hay huecos en los datos porque es verde completa. Mira, si me voy a productos, por ejemplo, ves aquí en precio catálogo que aparece una parte en negra y otra parte en verde, ya te digo, o en azul, depende de cómo tú lo veas, eso indica que hay valores nulos. Puede que yo no los vea, puede que los nulos estén más hacia adelante, pero sí que lo va a identificar. Esto es una estructura integrada en el Power Query, que es la herramienta de consultas de Power BI, que se llama calidad, es el perfil de calidad de columnas que puedes activar desde el menú vista. Estos perfiles, el de calidad, el de distribución y el perfil de la columna, son para ti aliados, pero cercanos. Porque imagínate en mi caso, que soy freelance, que soy consultora, yo nunca domino el dato del cliente. No tengo información. Tengo que hacer muchas preguntas, tengo que llevar un proceso de análisis para poder entender qué es lo que necesita el cliente. Pero aunque el dato sea tuyo, aprovéchate de estas circunstancias porque a ti te puede llamar la atención por qué razón yo tengo el 35% de mis datos nulos. Ah, porque es así, porque esos productos no se han vendido nunca, porque no se les ha definido el precio, o, uy, esto está mal y tengo que irme a arreglarlo, porque esta es la información base de mi informe. Yo voy a partir de aquí y esto ya me está detectando un fenómeno. Esta rayita que es verde y negra, puede ser verde, negra y roja, puede tener espacios, puede tener, digamos, como franjas, como cebras de colores distintos. Y todo va a depender si es que es un problema de conexión, si hay error en los datos, si hay infinidad de cosas. Es un perfil muy interesante. Fíjate que no hemos hecho nada, solamente activar una cosa que ya existe. Luego tienes otro perfil, que es el perfil de distribución de la columna. Mira qué cosa más interesante. Si te fijas en la columna color, si te fijas en la columna color, tú tienes un gráfico que te va diciendo, qué curioso, mira cómo se compone mi muestra. Insisto, no hemos hecho nada, solamente hacer un clic aquí para ver. Y aquí nos dice que tienes 10 valores distintos y uno único. ¿Qué significa? Que yo tengo el color rojo, azul, el amarillo, el verde, el que sea, todos ellos son distintos. ¿Y qué pasa? Que todos se repiten menos uno. Aquí tú ves que el amarillo se repite, el negro se repite, el rojo se repite, el NA se repite. Bueno, pues hay uno que no se repite. Y a veces ese que no se repite es un problema de calidad en los datos. Entonces, aprovecha estos perfiles porque lo puedes tratar. ¿Cuál es el que no se repite? Pues mira, activo entonces el perfil de la columna. Y voy a ver que el que tiene un único dato es el color gris que no se repite. Cuando ves que esta ventanita te sale muy lejos, es porque tengo la ampliación ¿ves? Ya está más cerca. Y si lo vuelvo a quitar, pues ya se va a ver aquí en el lugar adecuado. Vale, ¿no? Si ves que la ventanita te sale aislada, es porque has ampliado la imagen y la ventanita se te pierde, ¿vale? Esta ventana es el color gris. Voy a volver a ponerle más. ¿Ves? Eso es lo que pasa. Es el color gris.
es posible que esté bien, pero ahí te pasa muchas veces con problemas de calidad de datos. Es decir, imagínate que fuera rojo y rojos. Para el Power Query son dos colores distintos. Es sensible a mayúsculas y minúsculas, muy, muy sensible a los espacios. Por eso siempre hacemos tareas de limpiar espacios por delante y por detrás, definir la forma de escritura en cuanto a mayúsculas y minúsculas de nuestros datos. Bueno, pues ahí lo tendrías. Y eso es una exploración que hacemos al inicio para nosotros realmente entender qué es lo que está en los datos. Y luego, a partir, por ejemplo, de una columna, como puede ser la fecha de nacimiento, podemos calcular la edad. Pero fíjate que en lugar de tú poner una fórmula o algo de eso, lo que vas es realizando pasos. Por ejemplo, te vas a transformar y aquí en fecha tienes la antigüedad del dato. Es decir, tú le vas a decir, dime, ¿cuánto ha vivido esta persona que nació el 21 de julio del 64? Eso, al elegir esta opción, tienes aquí la edad. ¿Y qué te dice? Que ha vivido 21.357 días, que es posible que no sea lo que tú estabas buscando, tú querías la edad. Pues se te activa duración. ¿Por qué? Porque ya no es una fecha, ya es un campo de duración donde tienes días, punto, horas, 2 puntos, minutos, 2 puntos, segundos. Entonces, aquí en el campo de duración, eliges lo que tú quieras. ¿Ves? Es la propia herramienta la que te va llevando por los pasos que tienes que hacer. Tú le dices total de años y te va a decir entonces que esta persona ha vivido 58 años y tantos. Este año cumple 59. ¿Vale? Entonces, ¿pero qué pasa? Fíjate estos números. Tienen muchos lugares decimales. El dato es sumamente detallado, ¿no? A ti no te importa si la persona tiene 58,51. No. Tú quieres saber los que tienen 58 o incluso los que tienen un rango de edades. Pues entonces redondeas, por ejemplo, aquí a la baja y ya tienes las edades. Y de aquellas fechas de nacimiento, te quedas con las edades. Es mucho más eficiente trabajar con la edad de una persona o incluso, aquí le puedes cambiar el nombre, o incluso crear rangos de edades. Con Power BI tú puedes hacer varias cosas. Como esto es un número, tú puedes crear un rango. Aquí espera que lo veas. Tú puedes crear un rango equidistante de datos, ¿ves? Por ejemplo, de 30 en 30, de 10 en 10, lo que entonces. ¿Y esto cómo lo hace? Mira, te lo voy a enseñar para que veas qué cosa más interesante. Me paro en la columna fecha, digo edad. Estoy en la columna edad. Si tú te vas a agregar columna a columna a partir de los ejemplos, a partir de la selección, voy a insertar un paso que luego lo deshago, pero mira, fíjate lo que hace. Entras a una pantalla nueva y tú le dices, como yo los quiero organizar de 20 en 20, esta persona que tiene 58 años estaría en el grupo entre 40 y 60. Si ves qué cómodo, yo no he escrito la fórmula, no he hecho nada. Sencillamente le estoy diciendo al algoritmo de Machine Learning que está dentro de Power BI, que vive ahí, le estoy diciendo, te fijas en la columna edad y esta persona que tiene 58 lo voy a poner en este rango. Y cuando yo dé Enter, se produce la magia. El que tiene 47 también está en ese rango y el que tiene 87 está en el rango de 80 a 100 y el otro está aquí. Y además se crea la expresión. Voy a cancelar porque esto ya estaba hecho. Lo que no te he dicho es que todo esto que tenemos aquí es lenguaje M. Pero fíjate que en ninguna de estas acciones que tú ves, fíjate paso a paso, yo no he escrito el lenguaje. ¿Por qué? No he escrito la expresión. ¿Por qué? Porque utilizo, por ejemplo, si quiero una columna condicional, venimos aquí, creamos una columna condicional. ¿Qué significa esto? El if, el case, el switch, como le llames tú, el si. Y lo que haces es
a asignar las condiciones y luego la salida, una nueva condición, una nueva salida y hasta el final. Mira este ejemplo que lo tengo aquí. Es decir, en el caso del rango de 40 a 60, de 60 a 80, ¿qué le dijimos? El rango es equidistante. Si tienes ese escenario, fíjate lo cómodo que es. A partir de un número, tú le planteas el rango y ya está. ¿Qué pasa si tú quieres crear tu propio rango? Pues igual, a partir de ese número tú le dices, por ejemplo, si la edad es menor o igual que 55, es joven. Y si es menor o igual que 75, es menos joven. Y de lo contrario, es un adulto. Es decir, tú pones todos tus valores, todas las comprobaciones, fíjate que tienes aquí varios elementos, puedes trabajar con parámetros, puedes decir, esto es riquísimo. Riquísimo, tiene una amplitud tremenda. Y entonces al final tienes 3 valores, porque la persona o es joven, o es menos joven, o es adulto. Y entonces te has creado a partir de un campo de la fecha de nacimiento, la edad, el rango de edades y todo lo demás. Y eso es lo que haces con Power Query. Con Power Query además combinas consultas, es decir, tú aquí a los clientes le has agregado los datos de la geografía. ¿Te acuerdas que comentábamos? Los datos pueden venir de aquella manera y por vías diferentes. Imagínate que tú tienes los clientes en una base de datos y los países y las ciudades de esos clientes en un TXT que te manda Pepe todos los miércoles de cada mes. Bueno, pues ese TXT tú lo combinas con tus datos de cliente por esta columna, por ejemplo, ¿y qué estás haciendo? El buscar V. El buscar V de toda la vida lo puedes hacer también con Power Query, pero no lo escribes. Tú lo seleccionas en el formulario. Primero, cuáles son las consultas que voy a combinar, cuáles son las columnas y a partir de aquí hay infinidad de escenarios y de soluciones de modelado que gestionamos con la opción de combinar. ¿Vale? Aquí puedes hacer de todo. Y luego tienes el tipo de combinación. Y esto ya te acerca un poco más al mundo SQL. ¿Por qué? O Access, si estás adaptado al Access. ¿Por qué? Porque vas a tener la combinación por la derecha, por la izquierda, todos, que aunque solo los coincidentes, solo los no coincidentes. ¿Vale? Entonces, tienes una riqueza muy grande. Como resultado de la acción de combinar, lo que obtienes es una columna que tiene una tabla, fíjate, que tiene una tabla en cada fila, pero la tabla a su vez tiene el contenido que correspondería a esa fila, es decir, para el cliente número 1, que tenía el ID de geografía 302, su país sería Estados Unidos y esta sería la ciudad. Luego esto se expande y tengo los datos que quería. Y a partir de aquí, tanto el país como la ciudad forman parte de esta estructura de cliente, aunque en origen vengan por lugares diferentes. ¿Vale? Esto lo puedes trabajar con ficheros y recuerda, también lo puedes trabajar con base de datos. Si tú te vas y te conectas, por ejemplo, a una base de datos, a un SQL Server, esto te funciona igual, tienes que tener los derechos y todo lo demás, y tú te conectas a un SQL. Aquí tienes dos opciones, o te traes los datos a tu informe de Power BI, o mantienes la conexión y los tratas en vivo. Es decir, el dato se queda en la base de datos y yo solamente lo consulto. Aquí, por ejemplo, puedo traerme una tabla. Espera, esta no. Un segundín. Esta, por ejemplo, que está en español. Me traigo estos clientes. ¿Ves? Y aquí tengo esta información del cliente. Y a partir de aquí, todo el proceso que hacemos es el mismo. Limpiar, procesar, depurar, unir con geografía, hacer lo que sea. ¿Por qué? Porque lo bueno que tiene esto es que con independencia del origen
de datos que yo tenga, estos pasos se aplican. Una vez que haya llegado, que lo tengo aquí, ya puedo hacer lo mismo. Y así cada tabla tendría su proceso. Por ejemplo, en este caso, al conectar a fecha, solamente venían estas columnas. Bueno, pues aquí me doy cuenta que el mes viene todo en minúscula, pues se lo pongo en mayúscula. ¿Cómo? Desde transformar, texto, aquí estoy, texto, formato, puedes poner en mayúscula. ¿Te das cuenta? Es decir, usas todos los menús y vas creando estas cosas y luego pues creas columnas adicionales, como hemos visto con la edad, con el rango, pues en el caso de los textos también. Cuando ya tú tienes todas las tablas que te sirven para tu trabajo, fíjate, aquí tienes rangos, aquí tienes ruta. Yo en el evento de la semana que viene, ese que te decía que vamos a tener, es con la comunidad de Telegram, es la comunidad de Power BI en español. Es una comunidad enorme que incluye España, Latinoamérica y el mundo en general, donde esté la gente hablando en español. Pues allí a lo que me voy a dedicar es a Power Query precisamente. ¿Por qué? Porque luego hay funciones de usuario, parámetros, es decir, hay una serie de estructuras y tú puedes trabajar todo lo que quieras. ¿Que ya lo tienes todo hecho? Pues igual, lo cierras, aplicas los cambios. Creo que no he hecho nada, ningún cambio. Pero bueno, lo voy a dar que sí. Creo que no he hecho nada. Cuando tú aplicas, no, efectivamente. Cuando tú aplicas los cambios, lo que hace es que reconecta con los datos originales y aplica todo esto. Y entonces ahora sí tenemos este modelo. Fíjate que es diferente. Antes teníamos una tablita sola. ¿Y qué nos indica esta vista modelo? Pues las tablas y las relaciones. Si tú vienes del mundo relacional, de una base de datos, si has trabajado antes con Access, esto te suena. Aquí tenemos tablas relacionadas, también podemos tener tablas no relacionadas, ¿ves? Y esto ya tienes un conocimiento, digamos, es necesario que entiendas qué significa el lado 1 de la relación, el lado muchos, esta flechita, cómo funciona. Y te lo cuento rápidamente. Esto funciona de la siguiente manera. Imagínate que tú tienes la columna color. Tú haces un gráfico de las ventas por colores. Lo que ocurre es que, imagínate el color negro. Uy, espera. Imagínate que tú hayas filtrado por el color negro, se te quedan de todos tus productos una serie de productos que son los que son de color negro. Se mueven por esta flechita y se filtran las ventas de los productos por color negro y se suman. Pero luego tú haces las ventas de los... tienes otra columna para los productos de color azul. Ocurre lo mismo, es decir, son consultas diferentes. Ahora imagínate que además de eso, tú le pides que te lo segmente por año. Y por tanto, le traes aquí, no veo el ratón, lo he perdido aquí. Tienes aquí para el año, imagínate, 2022 que acaba de finalizar. Bueno, pues viene por aquí y te filtra esto. Es decir, y ahora tendrías entonces los de color negro del año 2022, los de color azul del año 2022. Si lo ves, y por eso hacen falta estas relaciones, porque no vas a necesitar tú ponerte a escribir esos filtros a mano cada vez que te haga falta algo. Eso es lo que ocurre aquí. Tienes tu tabla de clientes, estás utilizando este atributo que es el de educación y aquí han ocurrido todas las consultas por esa flechita y ha llegado. ¿Cómo creamos una cosa de estas desde cero? ¿Ves? Tienes aquí la página de Power BI que está esperando a que tú generes los distintos elementos de informe. Aquí puedes escoger el tipo de visualización que quieres y el campo que quieres utilizar. Pues mira, puedes utilizar una medida, ahora te cuento esto de las medidas, total cantidad, y lo puedes hacer por educación. Espérate, lo pongo aquí para que se vea mejor. Estás viendo las cantidades vendidas para cada
elementos, pero puedes hacer lo que quieras, lo puedes hacer en un gráfico circular, en un anillo, en un embudo. Mira qué cómodo es cambiar de gráfico. Este gráfico le puedes agregar una leyenda y la leyenda puede ser de otra tabla. Fíjate, ahora lo tienes por colores, pero te puede interesar verlo así o te puede interesar verlo con otro tipo de gráfico. ¿Vale? Vamos a poner categoría, por ejemplo, que tiene menos. Además, puedes crear múltiplos pequeños, es decir, como si fuese una matriz de gráficos, y todo esto lo puedes configurar. Mira que tiene 3 vistas aquí. Una para los campos, para poner las propiedades en este sitio. Otro para dar formato. Aquí ves que esto no se ve bien, pues expandes un grupo de propiedades. Esa es la estructura, siempre vas a tener. Si ya estás en formato, tienes las propiedades en bloques y, por ejemplo, tú dices, yo quiero que estén todas, al revés, que estén todas en una única fila y que tenga 3 columnas. Bueno, pues aquí ya tienes los gráficos, este tipo de gráficos segmentados de esta manera. Fíjate que tienes bloques para que los trabajes así. ¿Por qué no está leyenda? Porque no tengo leyenda, pero ahora le pongo una. Por ejemplo, línea. Si traigo línea a la leyenda, si voy a formato, ya se activa el bloque de la leyenda. Entonces, piensa que tienes muchas opciones de configuración, 3 puntos por aquí. Mira cómo hay cosas para configurar. ¿Qué puede pasar? Que tú quieras ver únicamente el dato. Pinchas fuera, eliges entonces el objeto, que en este caso va a ser una tarjeta. Eliges el objeto y pones, por ejemplo, las ventas en Estados Unidos. Y igual la configuras y haces todo lo que quieras hacer. Y vas objeto a objeto. ¿Qué tiene de bueno esto en Power BI? Que luego, si tú, por ejemplo, eliges un elemento de la leyenda, si yo hago un clic sobre M, en lo que se mostraba antes por Estados Unidos va a cambiar. ¿Por qué? Porque ahora a esta tarjeta le estamos haciendo un filtro por línea es igual a M. Si ves cómo funciona, que si quieres ver ese, aquí lo tienes. No has programado estos filtros, tú has creado las medidas, y ahora te cuento, has creado las medidas y con esas medidas que las estás utilizando en un gráfico, con esas medidas tú estás comprobando los resultados. Ahora, ¿cuál es el filtro? Pues mira, es bicicleta, lo estás viendo ahí que estamos en bicicleta. Es bicicleta, además es bachiller y además es R. ¿Ves? Le estoy aplicando 3 filtros. Bueno, pues esa combinación devuelve que en Estados Unidos hay 9.900. ¿Qué toco la otra? Ahora lo que vamos a tener es la ESO, la línea S y la categoría ropa. ¿Sí? Y así funciona Power BI. Es decir, los gráficos se comunican unos con otros, tú vas creando los objetos. Esta además es una aplicación, como te comenté, el trabajo de los marcadores, es decir, tú puedes visualizar poco a poco, como yo hice en la presentación inicial, puedes trabajar con botones, puedes obtener detalles, puedes obtener información sobre la herramienta, es decir, moverte por el elemento, igual que se muestra esto, categoría educación, puedes tener más cosas. Es una herramienta muy rica que desde el punto de vista visual te da muchas opciones. ¿En qué te tienes que fijar? Recuerda, lo que teníamos en Power Query es lenguaje M. Puedes sobrevivir muchísimo tiempo sin tocar el lenguaje M. Llega un momento en que tienes que tocarlo. Pero la buena noticia es, en ese momento ya te hiciste con la herramienta. Porque has solucionado una serie de pasos o de estructuras antes de llegar a tener que dominar el lenguaje M. Pero hay otro lenguaje, que es el lenguaje DAX. Lo voy a poner aquí un poquito grande,
No, esto no, aquí. Así. ¿Ves? Fíjate. ¿Qué es esto? Lo más parecido que hay al lenguaje de expresiones Excel. Lo que pasa es que tú defines este valor, fíjate, y si yo lo tengo en un gráfico, mira, me lo traigo a una tarjeta, voy a traer total cantidad, o lo traigo a una tabla, déjame quitar el filtro, quito el filtro, vale. Lo traigo además a una tabla, por ejemplo, aquí en clientes voy a poner, por ejemplo, ocupación y total cantidad, lo tengo en una tabla o lo tengo en una matriz donde va a ser por línea y por género y total cantidad. Es decir, el mismo valor, fíjate que esto, a ver, un segundín. Eso es. Este mismo valor de medida, es decir, la misma fórmula, ahora la pongo, la recuerdo, esta misma fórmula me sirve para mostrar el valor de las cantidades vendidas, pero o en su total, o por ejemplo para bachiller con ropa, con línea S, con no sé cuánto, o según el tipo de datos aquí, según la línea, según el género femenino masculino. Todos esos filtros los provocan los objetos visuales. Tienen filtros, es decir, este 83.000 significa que ya se ha filtrado por femenino y por línea M. ¿Sí? Luego mira, al final te da 610.000, esto está aproximado, pero ¿qué ocurre? Lo mismo de antes, si yo hago un clic aquí, ¿esto qué significa? Que entonces este valor de aquí, que son 43.576, lo estás viendo aquí, y cada elemento se ha vuelto a filtrar. Acuérdate del esquema de ahorita. Se filtra por cliente, se filtra por producto, por fecha y por cualquiera de las tablas que tienes alrededor. Yo te comentaba del modelado. Lo importante es que adquieras la habilidad de definir qué es lo que para ti es un hecho y qué es para ti una tabla que describa ese hecho. Fíjate, el filtro se hace así. Ahora regresamos un poquito al modelo. ¿Qué es lo que tienes qué es para ti una tabla de hechos? Pues esta, donde tú dices que el cliente tal, aquí solo tienes el número, porque la descripción del cliente está aquí. El cliente tal, el número 25, compró el producto tal que se describe aquí en la fecha tal, con tal coste, con tal cantidad, con tal precio y todo, porte, IVA, todo lo que sea, todos los hechos que realmente tienen tu gestión, todo lo que tú midas. Y luego, todas esas tablas, alumnos, profesores, productos, clientes, proveedores, todos esos catálogos que tú tienes, esos ficheros maestros, los tienes en tablas independientes que son las que te sirven para describir esa acción. Si ves cómo funciona, cuál es la idea con Power BI. Y entonces, así es como te creas tu visualización. Te creas informes de este tipo, donde combinas varios elementos y puedes aplicarle todas estas acciones que yo te comentaba antes. Otra cosa interesante, espera, déjame quitarle un poquito el zoom. Aquí. Una cosa interesante que tiene Power BI es el tratamiento por jerarquía. Mira, tú puedes tener en un mismo gráfico, fíjate, por ejemplo, en este tienes los datos de color, que viene de producto, y ocupación, que viene de cliente. ¿Qué consigues con eso? Pues tener un 2x1. Es decir, aquí estás viendo el gráfico de color y si vas al siguiente nivel de jerarquía, tienes el gráfico por ocupación y te ocupa el mismo lugar. Eso puede estar bien para ti. Subes al nivel, pero puedes luego expandir, es decir, que para cada color tengas la segmentación por ocupación. Eso también
te puede interesar. Depende de cuál sea el caso, puedes utilizar una cosa con la otra. ¿Dónde se usan mucho estas jerarquías? En las fechas. Fíjate, estás viendo a nivel de año. Si bajas por las flechas paralelas, ¿qué vas a ver? El siguiente nivel, que en este caso es el trimestre. ¿Pero qué estás viendo? Todo lo del primer trimestre del año que sea. Todo lo del segundo trimestre del año que sea. ¿Vale? Ahí tienes todo. Puedes ver la tendencia, puedes ver cómo se comporta tu estacionalidad. Ves que en el tercer trimestre hay menos. Entonces esto puede que te interese así o que te interese expandido, es decir, cada trimestre de cada año. Y entonces lo tienes aquí. ¿Ves? Aquí lo puedes ver cómo se comportó el año 2000, el 2001, el 2020, 2021, 2022. Si ves, trabajando con esta estructura, puedes crearte jerarquías de modelo. Esto significa que tú en tu tabla fechas tienes una jerarquía para crear, mira estos 3 puntitos de aquí. Estos puntitos te dan opción a muchas acciones de modelado. Es decir, además de crear las tablas y las relaciones, tu columna a columna puedes ir mejorando la calidad de ese modelo de datos. ¿Vale? Y luego, entonces tienes el lenguaje de expresiones DAX, que con este lenguaje tú lo que vas a tener es la capacidad de definir la fórmula que vas a utilizar. Aquí únicamente lo que haces es la suma de esas filas visibles de las que tú vas filtrando de la columna cantidad. Pero puede que tú quieras obtener cantidad por precio. Pues aquí tienes igual el lenguaje DAX. Aquí no nos queda otra. Hay que aprender lenguaje DAX, hay que entenderlo. Es un lenguaje que surge a partir del lenguaje Excel que tú vas abriendo, ¿vale? Funciones y vas entrándole los parámetros. Pero aquí sí te tenemos que ayudar. Y hay recursos, ¿vale? Si DAX es que no sea el obstáculo y además no te fíes de alguien que te diga vamos a hacer este truco por aquí para evitar el DAX. No, lo único sostenible para poder hacer un buen análisis de datos es que tu DAX esté bien escrito. Ya está. Pero se puede. No le tengas miedo que se puede. Entonces, bueno, pues aquí sería importes, aquí sería importes catálogo. Estamos relacionando dos tablas al vuelo. Es muy, muy bonito. Y luego pues puedes utilizar las diferencias, puedes reutilizar esto, puedes buscar las ventas, ahora sí, filtradas para un país específico. Esto te puede interesar. Perdón, ¿por qué? Porque imagínate que quieras una tarjeta para el total, una tarjeta para España, una tarjeta para Francia, una para Portugal, pues tienes que prepararle la fórmula. Pero mira cómo esta es sencilla, ¿vale? Entonces, ten en cuenta que todo esto es importante y te creas todos tus cálculos, ¿ves? Todos estos son métricas creadas con DAX. Aquí, por ejemplo, es que te interesa no solo que sean de Estados Unidos, sino que no se le aplique ningún filtro por la columna hijos de cliente. Entonces, si la persona está haciendo su clic y tocó la columna hijos, no se va a afectar en esta fórmula. Y así construimos cosas de este estilo. Luego, fíjate, el gráfico de líneas tiene una riqueza impresionante. Un gráfico de líneas es un gráfico donde tú tienes un eje es decir, un gráfico de líneas por fecha, quiero decir, tienes una columna de fecha en un eje y una métrica que tú estás analizando. Bueno, pues este gráfico tiene, por un lado, la capacidad del eje secundario, leyenda, múltiplos pequeños. Además, tienes toda la configuración de cada uno de estos elementos, pero además tiene una tercera pestaña para agregarle detalles analíticos. Y aquí tienes mínimo, máximo, promedio, mediana, percentil, barra de error, previsión y anomalías. Aquí, por ejemplo, tienes la previsión. ¿Ves? Esto te va diciendo lo que va a pasar a futuro y tú no pones el algoritmo. De hecho, Microsoft ni siquiera te dice cuál es. Lo que te permite es
a partir de una línea de tiempo y el comportamiento de tus datos, te va a decir si encuentra un patrón, si lo encuentra, te va a decir cuál es la previsión o te va a decir, como en este caso, cuáles son las anomalías. Fíjate qué cosa más interesante. ¿Ves que aquí hay un pico? Lo encuentra anómalo el 20 de julio, pero este pico no lo encontró anómalo. ¿Por qué? Porque el algoritmo detectó, y vuelvo con el Machine Learning y la estadística integrada, detectó que tú tienes el valor máximo que se esperaba en ese momento, según el patrón de comportamiento de tus datos, es 1500. Sin embargo, tú tienes 1200. No es anómalo el dato a pesar de que es alto. Es decir, la anomalía no lo da, no da que el dato sea alto o bajo, sino que el algoritmo lo reconozca como que está fuera del patrón. ¿Vale? Entonces tienes mucha riqueza aquí, por ejemplo, el gráfico de línea con la línea de tendencia y con una leyenda. ¿Que quieres tener la tendencia para cada elemento? Pues lo puedes marcar aquí, este botón, para combinar las series o este botón para que no se combinen. Mira, hay un botoncito aquí, modo enfoque, que nos lo deja ver mejor. ¿Ves? Aquí tienes una tendencia y aquí debajo tienes la tendencia de las otras dos. Entonces tienes muchas opciones de tratamiento. El gráfico de línea es muy bueno. Y te quiero enseñar una cosa muy interesante también. Cuando trabajes con Power BI, no dejes de explorar. Vale, imagínate que tú estás viendo este gráfico. ¿Qué te parece? Bueno, que hoy en 2020 fuimos bien, 2021 crecimos, 2022 fenomenal. Y si te paras en 2022 y le das clic derecho, te encuentras con una opción que se llama analizar. Y tiene un algoritmo que te va a explicar cuáles son las causas de ese aumento. Es decir, la idea es, tú estás viendo ahora el bosque, estás viendo el año 2000, 2001, 2022, y tú te preguntas, ¿y todo ha crecido así? Todos los colores, todos los tipos de clientes, todos los tipos de productos, piensa que tienes más, todos los empleados, todos los alumnos, todos los proveedores, depende de la estructura que tengas tú en tus datos. Bueno, pues si tú le das explicación del aumento, el algoritmo que tiene integrado va a explorar los datos y te va a dar un resultado del análisis en forma de 4 gráficos. Aquí nos olvidamos de los meses porque el año 2022 no estaba metido completo, pero mira, aquí tienes la información que te da por año y modelo de productos. Hay una columna que se llama modelo y aquí tienes los modelos de productos. Bueno, pues fíjate que en ese crecimiento que tú tienes del año 2021-2022, un producto se vendió menos. Y eso es algo que a lo mejor si te quedas en el gráfico de columnas no identificas. Y esto es un problema. Y ahí está Power BI para detectar detalles analíticos que a simple vista tú no pudieras valorar. Yo, insisto, como no soy dueña del dato, pues tengo que pasármela explorando este tipo de cosas hasta que detectes. Estos son gráficos de cascada, nativos de Power BI. Puedes usar un gráfico también de dispersión, que también es nativo, lo tienes aquí, ves, este es el de dispersión, este sería, ¿dónde está? Aquí está el de cascada, y ahora te voy a enseñar este gráfico de cintas, porque bueno, el de columnas no tiene sentido. Antes de irme del de dispersión, fíjate, aquí tienes unas ayudas muy grandes con estos colores que tienen su significado, dónde hubo más, si en 2021 o en 2022, es muy interesante el tratamiento. Luego tienes este gráfico de cintas, no uso el de columnas porque al ser tantos modelos se carece, digamos, de utilidad, ¿no? Es un gráfico muy bueno, pero en este caso no. Y mira lo que tienes aquí, es decir, son 2 columnas que van en orden, que tú puedes trabajar y explorar, porque van de mayor a menor en un ranking, pero fíjate, además tienes la cinta que las une, y esa cinta te da esa información. Es decir, ese modelo de bicicleta, tú lo tenías en el rango 6, era de los 10 más vendidos,
y ha ido a parar al 36. Se ha perdido tanto en esa venta que lo ves visualmente, te habla. Esto es lo de la historia contada por los datos, ¿no? Y entonces ahí lo tiene. Estos gráficos, si tú quieres, se pueden agregar cualquiera de ellos a la página del informe y aquí lo tendrías. Que terminaste el análisis, pincha fuera y ya está. Y además puedes utilizar este tipo de objetos que son filtros segmentadores, que ya también los tienes en Excel, y tú vas filtrando y vas viendo cómo se comporta, por ejemplo, cada país en este mismo análisis. Puedes utilizar formato condicional de muchos tipos, también para detectar anomalías o para detectar comportamiento grupal de los datos. Aquí ves, por ejemplo, que esta subcategoría se comporta de forma anómala en relación a las demás. Puedes jugar con los colores para identificar, por ejemplo, Estados Unidos y Canadá, que son de América, lo divides de Australia y de los 3 países de Europa. Es decir, tratamiento de colores y todo lo que conoces de formato condicional, con reglas, lo puedes aplicar aquí. Por ejemplo, para que lo veas, lo expandes y aquí tienes el formato condicional con color de fondo, de fuente. Es decir, es una herramienta muy rica, con muchas opciones de configuración, con muchos elementos. Y para finalizar, quiero enseñarte este gráfico. Power BI tiene incluidos gráficos, objetos visuales de inteligencia artificial. ¿Qué significa? Fíjate cómo te he ido enseñando opciones. Bueno, pues hay 4 elementos que son específicos de ese tipo. Por ejemplo, tú puedes hacer un doble clic, a ver qué pasa con esto. Déjame esperar. Uy, se trabó. Venga, no pasa nada. Ahora, vale. Hago un doble clic. ¿Ves? Y se me activa un gráfico de preguntas y respuestas para que yo le pregunte algo a los datos. Escribo CAN y me va a decir, ¿qué quieres? Pues yo quiero total cantidad por color. ¿Ves? Y me va a generar el gráfico, un gráfico que yo puedo incluir en el informe. Ya tengo un gráfico de total cantidad por color. Ese sería el primer elemento. Luego hay otros y te quiero enseñar este que es el de esquema jerárquico. Imagínate que tú, perdón, que tienes las cantidades vendidas, 610.000, y tú necesitas analizar por una serie de características, pero no sabes por dónde empezar. Es decir, tú sabes que quieres hacer el análisis por educación, por países, por hijos, pero ¿qué debo mirar primero? Una empresa aseguradora en España tenía los delitos, digamos, las incidencias que se producían y me decían, el problema es que yo no sé si tengo que mirar primero si es un centro comercial o la calle, es decir, el tipo de lugar, o si tengo que mirar la franja horaria, donde yo lo que quiero saber es dónde se han producido la mayor cantidad de incidencias. Este gráfico te puede ayudar porque expandes y en lugar de escoger un elemento, escoges que sea el algoritmo el que defina dónde está el valor más alto y vas pidiéndole siempre el valor más alto. Y de esta forma, lo primero que se fija es en la categoría del dato, que es accesorios, luego el color, que es GNA, el rango de edad es menos joven, el país y luego, pues en este caso sería educación. Pero ¿qué ventaja adicional tiene esto? A que si, por ejemplo, tú vas cambiando, fíjate que educación fue para allá. ¿Ves? Mira, cambió rango de edades y educación. ¿Por qué? Porque cambia el orden de prioridad del análisis en dependencia del filtro que tú vayas aplicando. Y puede ser que cambien el orden dentro de la misma columna o el orden en que se están mostrando los datos. Fíjate que en militar, en el caso de militar, con relación a funcionario, no hay un cambio de columna, sino un cambio de mayor y menor. Y ahora esto es Power BI. Es una herramienta que nosotros podemos utilizar para realizar todo este tipo de análisis
que nos va a guiar, que nos va a ayudar y que además afortunadamente hay muchísimos recursos para aprender. Es una excelente herramienta para la creación de modelos e informes que cumple todas las etapas del proyecto de BI. Y así lo tenemos enfocado en nuestros análisis. Así estamos, así por ejemplo, se ha escrito el libro en el mismo orden. El ETL, el modelado, el informe, la colaboración, el machine learning en ese mismo orden. Así que bueno, pues muchísimas gracias. No sé si habrá preguntas. Para mí, bueno, es siempre un placer contar estas cosas. Lo hago con mucho cariño porque realmente yo creo en la herramienta, creo en su capacidad, es un producto. Todo esto que hemos hecho aquí y que habéis visto no cuesta absolutamente nada, es 0, 0, 0 y nadie dio más por menos. Así que ya me diréis. Muchísimas gracias, Ana María. Quiero agradecerte que hayas compartido este rato con nosotros, todo tu conocimiento y toda tu experiencia. Nos has descubierto las infinitas posibilidades que tiene el Power BI. No sé, yo os animo a todos, no sé si alguien quiere hacer alguna consulta, aprovecharos que tenemos aquí a Ana María y nos pueda solucionar cualquier duda que tengamos. Podéis hacerlo bien a través del chat. Si alguien quiere habilitar el micrófono, no hay problema ninguno. Vale, pues Os dejo... perdona, Gemma, yo tendría una Sí. pregunta, si nos importa. En primer lugar, bueno, muchas gracias, Ana, la verdad que ha sido muy interesante. Yo tengo una duda en relación, bueno, una vez que ya construimos los informes y los trasladamos a nuestro equipo, se ponen en servicio y todo esto, ya sabes que, bueno, los cambios culturales en las organizaciones es algo muy importante y queremos ver si realmente las personas están utilizando los informes, ¿no? Mi pregunta es la siguiente. Por ejemplo, en una empresa en la que tienes distintos departamentos, cada uno de los cuales creas un workspace con diferentes informes en cada uno de ellos, yo sí que vi que en Power BI te permite obtener un informe con las métricas, pero solo para cada workspace. Pero claro, eso para mí, por ejemplo, no es operativo. Yo querría saber si hay alguna forma de crear un informe global de todos los workspace en el que tú puedas ver la utilidad de estos informes. Tengo que buscarte el enlace. Gracias por la pregunta. Tendría que buscarte perdón, el enlace porque sí hay un informe de los informes, es decir, de tu actividad en el servicio. Esto que estás preguntando tiene que ver realmente con la administración del servicio de Power BI. Y es muy buena la pregunta porque si no subimos al servicio de Power BI, como entidad no tenemos control ninguno de lo que está ocurriendo en los informes de la gente. Es decir, este informe que hemos hecho en el desktop, este informe que yo tengo hecho por aquí, yo voy, se lo paso a Gemma por correo, Gemma lo analiza, lo vemos, las dos seguimos a 0 euros, pero no aprovechamos la capacidad de la herramienta. Tú lo que comentas es que efectivamente estamos trabajando en un área de trabajo y en esta área de trabajo tenemos varios informes aquí subidos, tenemos este contenido y entonces aquí sí que podemos sacar, por ejemplo, el informe de las métricas de uso, que es al que tú te refieres. Sí. Entonces sí, busco el enlace, pero lo que sí te voy a pedir es que me contáctame por LinkedIn o algo así para poderme acordar, porque si no... De acuerdo. Pues muchas gracias. Vale. A través de la oficina del COIAS también puedes, si quieres, si le hacemos llegar nosotros la consulta a Ana María, o lo que te dice ella, a través de LinkedIn sin problema. De acuerdo, muchas gracias. Perfecto. Sí, gracias, Jesús. Mira, Ana, hay otra pregunta por aquí. Yo no sé si las estás viendo, las del chat. Sí, las veo. Vale. Que pregunta, gracias Jesús por la pregunta. Pregunta José Ángel. Las modificaciones o correcciones aplicadas al cargar los datos de un periodo se pueden guardar para aplicarlas cuando se carguen los datos de otro periodo. Eso es muy interesante porque mira, cuando nosotros realizamos la actividad esta de la preparación, todo este proceso, esta cadena de pasos, a los que venís de Excel, esto es como si fuese una macro. Entonces, lo que haya en el archivo de origen
es lo que se procesa. Imagínate que tú tengas los clientes que tenías en el mes de enero y luego te van entrando más gente, es decir, ese Excel se va actualizando o la base de datos, como te comenté que se podías conectar, y lo que hace es que una vez que se conecta a este origen de datos, le hace los mismos pasos, es decir, busca la hoja que se llame cliente, sube los encabezados, busca no sé qué, la edad. ¿Qué pasa? Que al principio eran solo los clientes de enero y ahora los tienes los clientes. No importa, busca la edad de todos, busca. Es decir, repite los pasos. Y esa es una de las razones por las cuales es una herramienta tan eficiente. Porque muchas veces, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros empezamos el mes preparando el informe del archivo. ¿Y qué hacemos? Conectamos con los orígenes de datos, venimos y en Excel o en cualquier otra herramienta que tengamos, eliminamos las 4 columnas que nos faltan, pero lo tenemos que hacer. Eliminamos las 4 columnas, lo pintamos de verde, hacemos esto, hacemos lo otro, y al mes que viene que hacemos exactamente lo mismo. Esto lo bueno es que tú defines los pasos, por cierto, estos pasos se pueden cambiar de posición, es decir, aquí hay mucha riqueza que no hemos cubierto, y al mes que viene lo ejecutas como si fuera una macro y entonces muy eficiente. ¿Qué puede pasar, José Ángel? Puede pasar que cambie la estructura. Ya el fichero no se llama así. Bueno, pues ahí tienes que buscar la manera de utilizar un parámetro, de gestionarlo. Hay que a lo mejor trabajar un poquito el lenguaje M. Está perfecto, perfecto, perfecto para cuando no hay cambios. Cambios en los metadatos me refiero. Si tú tenías 10 filas y ahora tienes 25, le da igual. Pero si cambiaste y la columna ya no se llama y de cliente y se llama clave primaria cliente, pues no lo va a encontrar. Y necesita esa columna, por ejemplo, aquí para cambiar el tipo de datos, ¿ves? Entonces, sí, el cambio depende. Si es de metadatos, si es de estructura, sí te pudiera afectar, pero hay vías de conseguirlo, es decir, de limpiarlo de una forma más avanzada. Ah, Abraira. Roberto, hay, qué pregunta más interesante, Roberto. Pues mira, la buena noticia es que hay un curso en LinkedIn Learning que ha hecho mi compañero. Ay, espérate. Revit y Power BI. Está el curso, ¿eh? Sí que se pueden comunicar. Sí que se pueden comunicar. Un segundito, entro al Learning. Lo tengo un segundito. Te lo busco rápidamente español porque los cursos de Revit son de Salva Bonet. Y bueno, mira, te busco aquí. Voy a pegarte el enlace a los cursos de LinkedIn de Salva, mi compañero, que bueno, que es espectacular lo que él trabaja con Revit, y en uno de ellos, que lo tendría que buscar, tienes la combinación de Revit con Power BI. Sí, lo hizo Salva. Y además le puedo preguntar, si te conectas, me lo recuerdas, pues se lo pregunto a Salva, que además tiene cursos buenísimos de Revit. Muy interesante. Ah, pues qué bien. Pues no sé si alguien más queréis hacer alguna consulta. Si no, ya liberamos a Ana María, que le estamos robando yo creo que ya más tiempo del que corresponde. Os dejo aquí, creo que ha salido, yo creo que sí. Vale, Sí. este es el enlace tuyo, perfecto. Ese es mi correo directo. Vale, me llegan los correos un poquito antes de que me lleguen los de la OTD. Cualquier consulta que tengáis o bueno, cualquier cuestión, podéis escribirme ahí. Os comento también que este vídeo el vídeo de la jornada de hoy lo vamos a colgar también en nuestra página de YouTube, si alguien quiere volver a consultarlo. Yo creo que a partir de mañana o pasado lo tendréis disponible. Y nada, Ana María, decirte de nuevo que ha sido un placer enorme que nos hayas acompañado. Sería fantástico poder contar contigo en una futura ocasión. Y nada,
Cualquier cosita, yo os emplazo al próximo webinar que tengamos de la Oficina de Transformación Digital del COIAS. Os doy las gracias a todos por haberos conectado y nada, os deseo que tengáis un fantástico día. Un saludo muy grande. Muchísimas gracias por la invitación, ha sido un placer. Gracias a todos igualmente, Gracias. chao. Chao, gracias.